¿Qué tal, estimados televidentes y radio escuchas que a esta hora nos sintonizan a través de su programa Claro y Oscuro? Hoy estamos queriendo compartir con ustedes un editorial que tiene un contenido realmente muy interesante. Y por ello quiero yo agradecer desde luego pues a Santiago Vázquez Mesa, jefe de información, quien pues nos acerca mucho de este material que va a ser muy interesante para usted. Abraham Barrera, nuestro editor en esta programación. Y quiero decirles, está usted viendo Claro y Oscuro. Este programa de análisis y reflexión, que como hoy en especial, a través de este editorial, deseamos dar a conocer lo que en este momento es un tema de actualidad, un tema que ha causado muchas inquietudes, un tema realmente interesante, en donde muchos de los grupos de intelectuales, conocedores de la historia religiosa, de la historia bíblica, de la historia de la Iglesia romana, pues no se congratulan en la manera que lo están haciendo por ahí algunas televisoras, gobiernos de corte confesional, quienes realmente pues están pretendiendo a través de los medios de comunicación hacer sentir un beneplácito en la sociedad mexicana por esta visita, no compartiendo realmente, por razones que quiero exponer a través de este editorial, 8 razones. Quiero comentar con usted, estimado televidente, radio escucha, 8 razones por las que el Papa Bergoglio no es bienvenido a México. Todos sabemos a través precisamente de los medios de comunicación y algunas otras formas en que se nos da por ahí la noticia, sabemos del cinismo de políticos y partidos sin ética ideológica, que antepone intereses subyugándose al Papa y ya los purpurados. Hablamos de un Estado sin laicismo, sin respeto por la diversidad religiosa, sin respeto por los gobernados, de una visita de interés político, disfrazada de eclesiástica y de bienestar social. La estrategia actual del Vaticano para llegar, digamos, a la sociedad, haciendo sentir su presencia en los grandes problemas que viven diferentes países en América Latina y próximamente en la Ciudad de México, donde se han buscado los lugares, vuelvo a repetir, estratégicos, para poder difundir, digamos, a todo el mundo la gran preocupación que tiene en este caso, digamos, el Vaticano por la Iglesia y por la sociedad. Los políticos y los medios y empresarios se están colgando de una manera constante de su visita, y todo esto abona para la ignominia del pueblo mexicano. Quiero iniciar señalando una introducción con respeto a por qué los libres pensadores, aquellos, digamos, personas que dentro de lo que viene siendo la defensa de un Estado laico, aquellos que no son comulgantes, y algunas de las personas realmente intelectuales de importancia en nuestro país, no están de acuerdo con esta visita. En la introducción presentamos a un México, de hecho, que pues, nos está llevando a ese oprobio. La iniciativa del gobierno de corte confesional, clérigos políticos, que se conducen con apariencia de piedad, estando envueltos en inmoralidades, en corrupción, en encubrimientos, que nos trasladan al insano amaciato, hablamos, que registró la historia universal. Este es el punto, sobre la descabellada manipulación de la fe
y la descomposición del genuino cristianismo, tras la fusión del poder político y eclesiástico, hablamos entre Constantino y el Papa. La asociación de poderes terrenales con lo místico que desgració a su paso a países, monarquías, gobiernos, sociedades y la misma religión en un mundo supuestamente cristianizado. Hoy como ayer, la tenacidad de la Iglesia a través de la imposición, de la ignorancia, el fanatismo, la idolatría y las ambiciones de la milenaria institución religiosa, logró su sobrevivencia, no por la convicción del Evangelio o doctrinas cristianas que transforman la vida de sus seguidores, sino por innovadas estrategias políticas y el blindaje que obtuvieron por convenios y sus encubrimientos, hablamos recíprocos, en concordatos y desde luego de intereses, digamos, extremos, por los que se dio el interminable enfrentamiento por la separación de la Iglesia y el Estado, los cotos de poder, que en la medida de su fortaleza han buscado la supremacía y el totalitarismo. De ahí las presiones entre la Iglesia y el gobierno, inquisiciones incluso, cruzadas, guerras cristeras y otras formas de activismo que en su momento doblega. Hablamos desde luego indistintamente, sea al gobierno, sean políticos, o sea en este caso la Iglesia, o corrientes ideológicas. Una debacle religiosa y de Estado que en nuestro continente deja grandes estragos. Desde luego, tanto políticos y partidos de la Iglesia a su servicio, que son los que están trabajando intensamente, otros subyugados para fortalecer sus partidos y los cotos de poder antes mencionados, induciendo desgraciadamente al pueblo, esto es realmente lo preocupante, a sus convenios, muchos de ellos tras bambalinas, muchos de ellos internos. Masferrer, hablamos de Masferrer Khan, lo expone de una manera abierta y dice: la Iglesia le interesa que se imparte a esta educación porque han perdido feligresía. Él hizo un análisis de la problemática que se está viviendo, por decir así, entre la Iglesia y el Estado, y encontró que a causa de la pérdida precisamente de feligresía, la visita anterior, hablamos de Ratzinger, tenía un acuerdo en donde el gobierno actual y en ese entonces los aspirantes, por decir así, a la presidencia, como fue la señora Josefina Mota, pactaron y tuvieron ellos un acuerdo para que en esa visita se le entregara al Papa precisamente ese convenio que hicieron en el Amaciato. Y dice él, no es casualidad que esta iniciativa la haya presentado un priista como José Ricardo López Pescador, diputado duranguense, y sabemos que no se mueve una sola hoja del árbol en el PRI sin la aprobación del gobierno actual. Por su lado, Josefina también decía, sabemos que su formación conservadora y seguro es encantada para que este acuerdo se llevara a cabo. Bien, en esta, digamos, iniciativa vinieron, digamos, aquellos encubrimientos que de hecho todos los mexicanos fuimos testigos en los momentos álgidos de la Iglesia por tantas acusaciones que se estaban, digamos, llevando a cabo. Le convenía, desde luego le convenía tanto a uno como a otro congraciarse, desde luego los políticos con la cúpula eclesiástica. Y es ahí donde se da el regalo en ese encuentro.
¿Dónde queda, decía precisamente Masferrer en su momento, dónde queda en todos estos acuerdos López Obrador? Esto es muy interesante, estimado televidente, y creo que vale la pena reflexionarlo muy seriamente. Él ya fue en el 2002, dice Masferrer, a saludar al Papa. Hablamos en la Basílica. Y como juarista se retiró precisamente, solo su esposa e hijos entraron a la misa. Hoy no se lo van a permitir, decía Masferrer. Así que o entra a misa o nada. Él tendrá que ver qué le conviene más. Si congraciarse con el voto laico o católico y ver cuál le da más beneficios. Y no se le permitirán los jerarcas que salude al Papa nada más a misa como cualquier hijo de vecino. Esto, estimado televidente, es una realidad por la que este editorial quiere llegar poco a poco al fondo de lo que se esconde tras bambalinas entre los políticos, la iglesia, los medios de comunicación y algunos empresarios. Este fue el primer punto. En el segundo, los antecedentes históricos de la iglesia terrenal han mostrado el fracaso moral y espiritual de sus alianzas con monarquías, con dictadores, con presidentes y gobiernos demócratas o republicanos. Un somero recuento desde Constantino nos muestran no solo su fallida asociación, sino la corrupción que ello ha generado. A grosso modo, daré algunos puntos de referencia que son muy interesantes. Constantino en el año 312, la alianza de un sanguinario emperador y una iglesia romana colonialista plagada de intereses políticos y terrenales. Una sociedad inequitativa que dio vigencia no al cristianismo, sino al fortalecimiento del romanismo. A ambos les convenía por los intereses políticos y económicos que representaban cada uno por su lado. Y ahí viene los Borgia en el año 1492, familia de papas cruel y despiadada. Hablamos del Papa Alejandro VI Rodrigo de Borgia, Juan de Borgia y Catanei Lucrecia o César Borgia. Son algunos de sus miembros más conocidos. Pocos personajes antiguos han padecido una tan sistemática y duradera deformación de su realidad histórica, especialmente Alejandro VI y sus más célebres vástagos, César y Lucrecia. Estamos hablando de algunos segmentos históricos que nos deben llevar a una reflexión muy seria, estimados televidentes, radioescuchas, del por qué no puede ser bienvenido el Papa que en el mes de febrero del año que entra vendrá por estos lugares a visitar algunos estados de conflictos sociales. La noche de San Bartolomé. Hablamos en el año 1572. La conclusión de lo acontecido se dirime entre las causas y la responsabilidad de la matanza. La interpretación tradicional es la que Catalina de Médici y sus consejeros católicos fueron los principales responsables de lo sucedido. Ellos habían forzado a Carlos precisamente IX, que pues de alguna manera veleidosa, a tomar esta decisión ante una supuesta insurrección protestante. Llega el año de 1517 con la reforma de Lutero. Hablamos de ese cisma que se da en el siglo XVI, en el año 1054, por exhortar a que la Iglesia romana regresara a sus enseñanzas originales. Hablamos lo escrito en la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de la Iglesia cristiana en Europa. De ahí que sus 95 tesis de oposición ante el deplorable engaño de la venta de indulgencias
llegó a lo máximo y de ahí la rebelión, de ahí precisamente la reforma religiosa. Dentro de los poderes hablamos ese amaciato entre lo terrenal y lo eclesiástico, entre Roma y España, llegamos al año 1475 y 1479, las luchas por el trono de los reyes católicos. El Imperio Romano y sus monarquías, estamos hablando, pues en su afán por extender su dominio a todos los reinos de la península ibérica, se caracterizó por la unificación religiosa en torno al catolicismo. De ahí que el Papa Inocencio, precisamente VIII, concedió a los reyes católicos el derecho del patronato sobre Granada y Canarias, y también la bula del Papa Sixto IV en 1478 creó la Inquisición en Castilla para un control de la pureza de la fe. Esto es en 1492 con los reyes católicos. Pudiéramos mencionar, y lo voy a hacer de una manera muy somera porque quisiera realmente llegar a puntos interesantes dentro de este editorial. La Inquisición romana en el año 1542. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten al cristianismo en religión estatal en el siglo precisamente IV. Los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado, y en su momento San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes, y en respuesta al surgimiento de la herejía de una forma organizada. Se produce esta en el siglo precisamente XII, en el sur de Francia, un cambio de opiniones dirigida contra la doctrina de albigense, la cual no coincidía con los puntos de vista de la Iglesia Católica Romana. Viene la Inquisición en México como un símbolo de muerte. En 1535, el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso Manrique, expidió el título de inquisidor apostólico al primer obispo en México. Hablamos de Juan de Zumárraga. Aunque éste no creyó prudente establecer aún la Inquisición en México, cometió el tremendo error de formar proceso a un indio, señor principal de Texcoco, bautizado ya con el nombre de Carlos y nieto de Nezahualcóyotl, a quien acusó de seguir sacrificando víctimas a sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó a quemar vivo en la plaza pública el 30 de noviembre de 1539 para convertirlo en la primer víctima del llamado Santo Oficio. No obstante, fue hasta 1571 que el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció en México ese detestable, sanguinario Tribunal de la Fe. Pudiéramos hablar, a grosso modo, sobre el Papa Pío XII y Hitler. El Papa Pío XII y su silencio cómplice en el Holocausto, algo que no han podido perdonar ni judíos, ni intelectuales, ni personas realmente que en una conciencia, vamos a decir, despierta, no lo pueden todavía hasta este día digerir, ni tampoco perdonar. Estamos hablando de algo realmente que a través de la historia de la Iglesia, pues deja mucho que desear con relación, digamos, al papado, en donde no ha habido realmente una honestidad, una realidad, por decir así, que convenza, digamos, al cristiano, al creyente, a la sociedad mexicana, a cualquier nación. No ha habido esa honestidad, sino que todo está, digamos, de alguna manera en contubernio, en acuerdos, en amaciatos, que no han traído a los países de América Latina ningún bienestar. Viene la Guerra Fratricida de México, auspiciada
por la defensa de intereses romanos. El gobierno del general Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928, tras el arribo a la presidencia del general Plutarco Elías Calles, las relaciones entre el gobierno y los católicos empeoraron, ya que Calles consideraba que un católico no podía ser un buen ciudadano debido a que su primer lealtad era con Roma, y esta era una realidad, por la que propuso un nacionalismo nuevo, en el cual los ciudadanos se deberían dar lealtad y a nada más que al propio Estado mexicano. Pasamos a un segundo punto. 6 visitas papales, estériles y de acuerdos políticos. Miles de rezos, misas, mensajes políticos, exhortación sobre derechos humanos, migratorios, contra la violencia y otros por los que incursionan hasta el día de hoy en la política de nuestro país, entre otras fallidas intromisiones que pues no aminoraron la corrupción en el país, ni la violencia, ni el saqueo, ni la explotación de las masas, ni los partidos de la iglesia, ni sus gobiernos. Hablamos sobre todo de Acción Nacional y otros menos subyugados que terminaron postrados ante el Estado Vaticano. Visitas que dejaron por resultado el incremento de la problemática social, y como el país más corrupto del mundo, como he señalado en este momento México. En este sentido, la última visita de Benedicto XVI fue de acuerdos políticos y me dio la entrega de la educación confesional, según Masferrer y Can. Vamos a ir a un corte, estimados televidentes, y regresamos con más. Vienen algunos puntos interesantes dentro de lo que es la historia, la actitud de una iglesia realmente metida en la política, un gobierno confesional y políticos que están buscando en estos momentos la bendición para poder tener participación activa en las elecciones del 2018. Regresamos en un momento.